Ok, pues buenas tardes a todos o buenos días. No sé a qué hora estaremos viendo esta conferencia, ¿verdad? Yo soy la doctora Nidia Colón. A mí me pidieron, ¿verdad?, que les hiciera una presentación sobre las vacunas recomendadas, así que vamos a estar hablando cuál es el schedule de vacunación en estos momentos de Estados Unidos del 2020, tanto de niños como de adultos. ¿Verdad? Los disclosures, yo no tengo ningún conflicto de interés con ni las escuelas, ni las vacunas, ni nada por el estilo relacionado a la presentación que les voy a dar. Los objetivos son repasar el itinerario recomendado para los infantes, los niños, los adolescentes y los adultos mayores de 19 años y discutir, ¿verdad?, cuál es esa recomendación y las situaciones especiales donde se deben de vacunar algunas personas que usualmente no se vacunarían a esas edades. No voy a entrar en detalle de marcas específicas de vacunas, excepto alguna que otra, ni tampoco la inmunología, ni la epidemiología contra la enfermedad con la que protegen. Hay varias fotos, ¿verdad?, o tablas que se utilizan para poder desglosar las recomendaciones de vacunaciones de una manera un poco más visual y que se puedan comprender un poquito mejor. Y, ya ven que las cosas que están en amarillo son las que están recomendadas, las cosas que están en violeta son en casos especiales. Y entonces puede variar los colores dependiendo de las edades en las que las presenten. Pero básicamente vamos a discutir las que se usan más comúnmente y son un poquito más user-friendly, ¿verdad? Por lo menos yo que soy pediatra de la comunidad y se vacuna en la oficina, esta es la que realmente más utilizo porque es la más amena para que los papás puedan comprender. ¿Okay? Como pueden ver, esta va desde el nacimiento hasta los 6 años de edad. Y la mayoría de las vacunas nuevas introducidas son en el primer año de edad con 3 más adicionales a partir de los 12 meses. Usualmente las vacunaciones corresponden a los 2, 4, 6 meses y después se dividen entre los 12, 15, 18 meses con refuerzos a los 4 a 6 años. Vamos a empezar con la vacuna de hepatitis B. Esto es una vacuna que está recomendada desde el nacimiento y es básicamente una de las vacunas o la única que está recomendada a esa edad y se le puede administrar a cualquier recién nacido. Ahora bien, los menores de 2.000 gramos, o sea, son menos de 1 libra, que son los prematuros, obviamente, estos no se le va a administrar la dosis hasta que cumplan 1 mes de vida o que se den de alta del hospital si las mamás son antígenos de superficie negativo para hepatitis B. Si son antígenos de superficie positivo, se le va a administrar a todos, no importa el peso, y se le va a administrar inmunoglobulina adicional. Y entonces, además de eso, se le tiene que dar un seguimiento después entre los 9 y los 12 meses o 1 o 2 meses que hayan terminado su última dosis de hepatitis B para ver, ¿verdad?, si ellos tienen anticuerpos adecuados y que no sean antígenos de superficie positivos. Sin embargo, los que se ponen menos de 2.000 gramos a esa edad, al nacer, no cuenta para su serie de 3 vacunas. Así que esos bebés tendrían 4 vacunas en total después. Si no se conoce el estatus de antígeno de superficie de la mamá, si pesan menos de 2.000 gramos, se le da la inmunoglobulina. Si pesan más de 2.000 gramos, pues a esos bebés se espera saber cuál es el resultado de la mamá y tienes hasta 7 días para darle la inmunoglobulina si fuese que la mamá sale que es antígeno de superficie positivo. Rutinariamente se recomienda cuando nace, entre los 1 y los 2 meses la segunda dosis y a los 6 meses la tercera dosis. Los 6 meses, ¿verdad?, pueden ser entre los 6 a los 18 meses, pero a partir de los 6 meses debe ser la última dosis. Aquellos pacientes que no la recibieron al nacer debería de comenzarse lo antes posible y se pudiesen tener hasta 4 dosis si es que se utilizó en algún momento una vacuna de combinación que tenía hepatitis B
a los 4 meses, ¿verdad? Pero si se le puso a los 4 meses, aunque sea la tercera dosis en ese momento, necesita una cuarta dosis a partir de los 6 meses. La dosis última no puede ser antes de las 24 semanas de vida. Cuando no se han vacunado y están fuera de las edades recomendadas, estos pacientes, ¿verdad? Se tienen que hacer lo que son los catch-up vaccinations. Y entonces se utiliza de referencia que se le da la primera dosis, a las 4 semanas se le puede repetir la segunda y 8 semanas después de la segunda dosis se le puede poner la tercera, pero entre la primera y la tercera tienen que pasar 24 semanas. Así que estas son un poquito más complejas de, ¿verdad?, decirles las fechas cuando tienen que venir a vacunarse como parte de un catch-up. Los adolescentes entre los 11 y los 15 años pueden recibir 2 dosis, pero tiene que ser de otra vacuna diferente de la que se usa con niños, que es Reconvivax HB, que es una formulación de adultos. Aquellos mayores de 18 años pudiesen recibir Eblizaf B con 4 semanas de separación, la anterior era con 4 meses de separación, y adolescentes mayores de 18 pudiesen recibir una que está combinada con hepatitis A. Esas serían o una serie de 3 dosis o una serie de 4 dosis. Dependiendo de cómo se utilicen los intervalos entre ellas, es cuántas dosis serían. Situaciones especiales, ¿verdad? Aquellos pacientes que tienen una inmunidad adecuada, no se recomienda por lo general revacunación, pero los que se nacieron a mamás que eran antígenos de superficie positivos, aquellos pacientes en hemodiálisis o inmunocomprometidos pudiesen necesitar revacunarse contra hepatitis B. Entonces, ahora hablamos de la vacuna de polio. La vacuna de polio, la edad mínima es las 6 semanas, pero usualmente se pone a partir de las 2 meses de vida. Se pone a los 2, a los 4, una tercera dosis entre los 6 y los 18 meses, con una cuarta dosis entre los 4 y los 6 años. La última dosis tiene que ser entre los 4 y los 6 años, o sea, tiene que haber cumplido ya 4 años. Por lo tanto, si se utilizó en algún momento una vacuna que contenía polio y antes de los 4 años ese niño tiene ya 4 dosis de polio, ese niño va a recibir una quinta dosis después de que cumpla los 4 años y que hayan pasado por lo menos 6 meses desde la última dosis que recibió. Los que vienen, ¿verdad?, que no han cumplido sus vacunas en los momentos indicados, se utiliza este régimen para poder ponerlos al día, que se vacuna, o sea, tiene que tener más de 6 semanas de vida. A las 4 semanas se le pudiese poner la segunda, 4 semanas la tercera o 6 meses, disculpen, si ya tiene más de 4 años, para que entonces ese niño recibiría 3 dosis en vez de 4. O si está a punto de cumplir los 4, ¿verdad? Otra 6 meses después de esa última. Ya ven que cuando uno tiene que hacer los catch-up immunizations es un poquito más complejo que simplemente los de rutina, que ya uno, ¿verdad?, ya están dados en los 2, 4, 6 meses y 4 años. Y si hay que hacer un catch-up, pues hay que ver las guías específicas para la vacuna, cuántas semanas tienen que pasar entre cada dosis y qué edad tiene el niño para saber si necesita todas las dosis o menos dosis de lo que hubiese sido cuando eran más pequeños. Los pacientes que recibieron la vacuna de polio oral, esa puede contar para las vacunas de su schedule de Estados Unidos. Ahora, la vacuna de polio oral debe de haber sido una trivalente. Entonces, las que se administraban en países que utilizaban la de polio antes de abril 1 del 2016 se pueden contar, a menos que hubiesen sido durante una campaña, que entonces en ese caso, en vez de la trivalente, usaban la monovalente o la bivalente. Así que hay que tener cuidado con eso cuando estamos recibiendo pacientes
de otros países para ver cuáles fueron las dosis que usaron y si cuentan o no para la vacunación completa. ¿Verdad? Y esta es la guía donde dice cuáles son las que se pueden contar y cuáles las que no se pueden contar, que deben de ser la trivalente y no pueden ser la otra. Todo esto se puede encontrar en la página del CDC y los links, ¿verdad? Son bien fáciles de encontrar, así que es fácil accesarlo. La vacuna de difteria, tétanos y pertusis, ¿verdad? Antes se usaba DTP, ahora se usa DTAP, que es pertusis acelular. Se recomienda a partir de los 2 meses, pero la edad más temprana que se la pudiese poner es 6 semanas de vida. A los 2 meses, a los 4 meses, a los 6 meses, un refuerzo entre los 15 y los 18 meses y otro refuerzo entre los 4 y 6 años. La vacuna del tétano, de difteria y de pertusis, ¿verdad? Con una sola no es suficiente para hacer inmunidad. Y para estar protegido contra tétano se supone que tengas al menos 3 dosis. Y eso, ¿verdad? Cuando hablamos de heridas sucias y demás, es lo que se toma en consideración cuántas dosis tienes para ver si estás protegido o no contra tétano. Rutinariamente, ¿verdad? Son esas 5 dosis y dependiendo, ¿verdad? Si el paciente va a salir de viaje, va a ir a algún sitio donde no hay lugares de vacunación o hay una alta incidencia o hay un brote de pertusis, y el paciente todavía no ha cumplido los 15 meses y tiene 14, pero se va a ir de viaje, esa dosis se le pudiese poner, sí se le pudiese poner. Y dependiendo, ¿verdad? En esos casos es que hay lo de prospectivamente y retrospectivamente, que hasta cuán temprano se le puede contar esa dosis y no necesita una dosis adicional porque esa dosis estaba fuera de la recomendación. Aquellos pacientes que no han tenido todas las dosis a una edad específica, ponle un paciente que te llega nuevo de 3 años que nunca se ha vacunado, ¿cómo lo vamos a vacunar? Pues empiezas, le das la primera dosis, 4 semanas después le das la segunda dosis, 4 semanas después le das la tercera dosis. Ya ese paciente tiene 3 años, ahora tiene 3 años y 2 meses. 6 meses después le das la cuarta dosis, ahora ese paciente tiene 3 años y 8 meses. Y entonces, después de que hayan pasado 6 meses adicionales, que va a tener 4 años y 2 meses, ahí le pone su última dosis. Pero ese paciente no te llegó a los 3 años y 8 meses, ¿verdad? Cuando le tocaba la cuarta dosis y te llegó ya a los 4 años, pues le pones esa dosis y esa es la dosis final, porque su dosis final fueron 4 dosis y la última fue administrada después de los 4 años. Pero hay que tomar en consideración nuevamente cuántas semanas han pasado, desde cuándo se empezó a vacunar, cuántas dosis tiene y cuál es la edad mínima para la última dosis. Entonces, la vacuna de Haemophilus influenza. La edad más temprana para colocarla, ¿verdad? Administrarla son las 6 semanas de vida, pero usualmente la recomendación es 2, 4, 6 meses con un refuerzo entre los 12 a los 15 meses. Aquellos pacientes que no se vacunan en ese momento, ahora que hemos estado en la pandemia, que retrasaron las vacunas o demás, y no llegaron a los 15 meses para ponerse la vacuna, llegaron a los 17 meses, se le pone como quiera, ¿ok? Ese paciente todavía le falta una vacunación, así que se la administra. Por eso mismo existen los catch-up schedules. Son pocas las que, si ya ha pasado cierta edad, ya no se recomienda. Y de eso pues hablaremos poquito a poco según las encontremos, ¿verdad? Se las vaya presentando. Entonces, con esta vacuna en particular, hay diferentes en el mercado, ¿ok? Usualmente 2, 4, 6 meses con refuerzo a los 12 y a 15, y eso es la de Actip, Hiverix o Pentacel. Pero sin embargo, si utilizas la vacuna de Pendax-Hib, es la que tienen disponible en el sitio donde vas a vacunar al paciente, esa vacuna en particular necesita la de los 2 meses, la de los 4 meses, la de los 6 meses no la necesita y se le pone un refuerzo entre los 12 y los 15 meses. Esta junto a la neumococo son un poquito más complicadas para hacerle el catch-up. Todo va a depender de en qué momento se le puso la primera dosis, qué edad tenían, cuántas semanas han pasado entre una dosis y la otra. Y este es para saber el total de dosis que va a utilizar, ¿verdad?
es un poquito más complicado. Yo le voy a enseñar otra lámina para que lo vean. Si el paciente recibió las primeras 2 dosis, la de los 2 y los 4 meses de PET-Vax-HIP, se puede administrar, ¿verdad?, su dosis final de Haemophilus influenza a partir de los 12 meses de edad. Aquellos niños que tienen más de 15 meses, o sea, tienen 15 meses cumplidos o más, solamente van a recibir una dosis. Es 15 meses hasta los 5 años. Si se pasó de los 5 años, ya no se requiere que se le ponga la vacuna, porque el riesgo de enfermedad invasiva pues ha disminuido y ya a partir de los 5 años, si no ha recibido ninguna de Haemophilus influenza, pues no se le pone. O sea, pueden aquí ver el catch-up schedule. O sea, dependiendo de qué edad tenía cuando se le puso la primera vacuna, es si va a necesitar una dosis, ¿verdad? La segunda dosis, por ejemplo. Si te dice que no necesitas más dosis, si la primera dosis se la administró a los 15 meses o después. La segunda dosis sería la dosis final si se administró la primera dosis entre los 12 y los 14 meses. Y sería una segunda dosis con otras de seguimiento si fue administrada antes del año, la primera dosis. Y, ¿verdad?, así sucesivamente. Lo que les quiero enseñar es que hay que estar pendientes de qué vacuna es la que están administrando y no porque eran 2, 4, 6 meses, es que pasen 2 meses entre cada vacunación y necesitan 4 dosis en total. Hay que ver qué edad tiene el niño cuando se la administró y cuántas dosis están recomendadas para la edad que tiene ese niño, dependiendo de cuántas dosis haya tenido ya administrada. Son un poquito de dolor de cabeza cuando vienen, ¿verdad?, para los catch-up schedules, y hay que estar bien pendiente de todos estos detalles. Por eso es que si los papás no tienen consigo el récord de vacunación, uno o asume o que no han estado vacunados o hay que esperar a tener la evidencia para saber qué es lo que realmente les falta. Pero si necesitan vacunarse y no tienen evidencia, pues se empezaría de cero. Hay unas situaciones especiales con la Haemophilus influenza y básicamente son para pacientes que están inmunocomprometidos, que tienen trasplantes, que están asplénicos, ya sea anatómica o funcionalmente, que tienen infecciones de HIV, y para esos pacientes en particular hay que ver si necesitan unas dosis adicionales de refuerzo o necesitan, ¿verdad?, estar vacunados a ciertos momentos específicos durante los tratamientos. Y en esos casos, pues, ¿verdad?, tenemos que venir a estas áreas de situaciones especiales para ellos. La vacuna de rotavirus es una vacuna de virus vivo atenuado. Hay 2 vacunas en el mercado, que es la Rotarix y la Rotatec. Dependiendo de cuál uses, es la cantidad de dosis que tú le vas a dar. Se recomienda a partir de las 6 semanas de vida, usualmente a los 2 meses comenzamos la vacunación, con una dosis a los 4 meses, una segunda dosis, y a los 6 meses la tercera dosis. Los pacientes que usan Rotatec son las 3 dosis. Los que usan Rotarix son 2 dosis nada más. Pero si una de esas primeras 2 dosis fue Rotatec, tienes que usar las 3, aunque la otra haya sido Rotarix. No se puede empezar a partir de las 15 semanas. O sea, si ese paciente te llega y ya tiene más de 15 semanas y no se ha vacunado contra rotavirus, no se le pone rotavirus. ¿Por qué? Ya después de esa edad aumenta el riesgo, naturalmente, aumenta el riesgo de intususcepción para la edad comparados con meses anteriores. Y antes de estas 2 vacunas en el mercado, había una vacuna de rotavirus que sí había una asociación, aunque pequeña, pero sí había un aumento de intususcepción después de la primera dosis. Así que cuando estas 2 vacunas se sacan al mercado, se hace parte de la investigación la incidencia de intususcepción en los pacientes que están siendo vacunados. Y además de después de haberla sacado al mercado, se siguen estudios post-release, ¿verdad?, después de que la hayan
liberado al mercado para seguir los pacientes y ver si hay algún riesgo aumentado o no. En comparación con la otra, realmente no lo hay, pero hay unas poblaciones que pudiesen tener un poquito más que otras. Por lo tanto, habiendo dicho eso, a partir de los 15 meses, si no se la, digo, perdón, las 15 semanas, si no se le ha puesto, no se le pone. Y para la última dosis, la edad máxima son los 8 meses, ¿verdad? Que tengan 32 semanas. La vacuna de neumococo se recomienda a los 2, a los 4, a los 6 meses con un refuerzo entre los 12 y los 15 meses. Así que verán, ¿verdad? Que es una vacuna que tiene 4 dosis recomendadas. La edad mínima es las 6 semanas. Si vas a usar porque el paciente tiene alguna condición que amerite que se vacune contra neumococo 23, ¿verdad? Que neumococo 13 tiene 13 serotipos, neumococo 23, pero no todas las que están dentro de neumococo 13 están dentro de neumococo 23. Así que la recomendación es la neumococo 13 y aquellos que tienen condiciones especiales van a usar la neumococo 23. Y es a partir de los 2 años de vida. Es la edad mínima para poner esa vacuna. Aquellos pacientes que no se vacunaron en las edades recomendadas de 2, 4, 6 y 2 a 15 meses, pues entonces, nuevamente, pasa lo mismo que pasa con la Haemophilus influenza. En este en particular, tienes que ver cuál fue la primera dosis, cuándo se la administró, para saber cuánto tiempo vas a esperar entre la próxima dosis o si necesita una próxima dosis o cuántas dosis adicionales va a necesitar. Aquellos pacientes que tienen 2 años cumplidos hasta los 5 años, que no completaron los requisitos, se le pone una dosis adicional. Y ya. Hay situaciones específicas, ¿verdad? Donde hay mayor riesgo de enfermedad invasiva por neumococo, donde se va a considerar si necesitan alguna dosis adicional o si necesitan dosis de neumococo 23, ¿verdad? Si tienen, y para cada condición y dependiendo de la edad que tienen, varían estas recomendaciones. Así que en estas en particulares, si tienes enfermedad crónica pulmonar, del corazón, diabetes mellitus, y tienen de 2 a 5 años y no han completado su dosis de neumococo 13, ¿verdad? Sus 3 dosis de neumococo 13 entre los 2 a 5 años, pues se le pone una dosis de neumococo 13 y entonces aquellos que tienen menos de las 3 dosis se le van a poner 2 dosis de neumococo 13. Y si no tienen historial de haberse puesto la neumococo 23, se le pone una dosis de neumococo 23 después de haberse puesto la dosis de neumococo 13. Y tiene que ser 8 semanas después de haberse administrado la última. Cambia, ¿verdad? A partir de los 6 a los 18 años, ¿ves? Ahí no te hablan de la de neumococo 13, solamente te hablan que si no tiene historial de neumococo 23, pues se le administre una dosis. Pero eso cambia también para los pacientes que tienen implantes cocleares, otros pacientes que tienen sickle cell o otras hemoglobinopatías, tienen asplenia, ¿verdad? Porque esto es un organismo encapsulado. Pues esos van a tener otras recomendaciones entre los 2 y los 5 años y los 6 y los 18 años. ¿Okay? Así que hay que estar pendiente en esos casos. Usualmente el médico que está tratando estas condiciones sabe que estos pacientes tienen mayores riesgos y que estas vacunas en particulares necesitan consideraciones especiales. Y ellos usualmente se encargan de saber cuándo se le deben administrar y administrarla. La vacuna de influenza es una vacuna que se puede poner a partir de los 6 meses de vida, siempre y cuando sea la del virus inactivado. La vacuna de influenza del virus vivo atenuado es a partir de los 2 años y la recombinante a partir de los 18 años. Rutinariamente, aquel niño que
se está vacunando por primera vez y tiene menos de 8 años, ese año le tocan 2 dosis de influenza separado como por mínimo de 4 semanas. Pueden pasar más entre una dosis y la otra, pero mínimo 4 semanas. Si ya han recibido 2 dosis antes de julio 1 del 2019, solamente necesitan una dosis. ¿Okay? Así que si ya este año mi niño de 6 meses recibe sus 2 dosis de vacuna, ya el año que viene en adelante le va a tocar una dosis anual, a menos que cambie la recomendación de aquí a allá, pero eso es lo que ha sido persistente a través de los últimos años. ¿Okay? Todas las personas que son mayor de 8 años y son la primera vez que se vacunan, solamente necesitan una dosis anual. Y mayores de 8 años es los niños que cumplieron 9 años en adelante. Así que si tienen 8 años y 5 meses, todavía tienen 8 años. Que esto, ¿verdad? Hay que tomarlo a veces con cautela para saber exactamente a lo que se refieren. Situaciones especiales. Pacientes que tienen alergia al huevo, que solamente urticarias, se pueden poner la vacuna de influenza sin ningún problema. Pacientes que tienen alergias anafilácticas, angioedema, distrés respiratorio, al huevo, se pueden poner la vacuna de influenza bajo la supervisión de un profesional de la salud que sepa reaccionar o reconocer estas reacciones. No se debe poner la del virus vivo atenuado en pacientes menores de 2 años, pacientes de 2 a 4 años que tengan historial de asma o sibilancia, que tengan alguna alergia severa a algún componente de la vacuna, que sean inmunocomprometidos, que tengan asplenia, que tengan implantes cocleares, que estén embarazadas o que tengan contacto directo con personas severamente inmunocomprometidas, porque esto es una vacuna de virus vivo atenuado. Esas pacientes deberían de recibir la vacuna inyectada, no la del virus vivo atenuado. Esta vacuna del virus vivo atenuado es intranasal. Entonces, ya les acabo de explicar, ¿verdad? Todas las vacunas que se recomiendan antes de los 12 meses, las primeras dosis de vacuna. Y ya a partir del año, entonces se introducen varicela, MMR y hepatitis A. La varicela, la edad mínima es 12 meses. Antes de los 12 meses, entre varicela y MMR, que son virus vivos atenuados, la madre le puede haber pasado anticuerpos a los bebés y ellos todavía pueden tener rondando anticuerpos. So, no necesariamente van a hacer una inmunidad adecuada si estas vacunas fueran administradas antes de los 12 meses. Se recomiendan 2 dosis de varicela, una entre los 2 y los 15 meses de vida y una segunda entre los 4 y 6 años. La segunda dosis se puede administrar 3 meses después de la primera dosis, si fuese necesario. Sin embargo, si se administra 4 semanas después de la primera, pudiese contar como una dosis, pero no es la recomendación. Aquellos pacientes que no han sido vacunados efectivamente, ¿verdad? En el tiempo recomendado, si tienen entre 7 a 12 años, tienen que pasar 3 meses entre una dosis y la otra. Si tienen más de 13 años, tienen que pasar de 4 a 8 semanas entre la primera y la segunda. Hay una vacuna que es la MMRV. Esa vacuna tiene MMR y varicela. Es recomendada no más tardar de los 12 años si se fuera a utilizar para vacunar a un niño con un solo pinchazo en vez de 2 pinchazos. Si puedes usarla entre los 2 y los 15 meses y usarla a los 4 y a los 6, entre los 2 y los 15 meses tiene mayor incidencia de convulsiones febriles. Así que usualmente a los 2 y los 15 se utiliza por separado y entre los 4 y los 6 sí se pudiera utilizar. La vacuna de sarampión alemán y papera se utiliza rutinariamente a partir de los 12 meses con 2 dosis, al igual que la varicela, entre los 2 y los 15 meses y una segunda dosis entre los 4 y los 6 años. La
Segunda dosis se puede administrar tan temprano como 4 semanas después de la primera dosis. Si tienes un paciente que se vacunó a los 12 meses y va a volar a Nueva York donde estaba el, el outbreak, ¿verdad?, de sarampión, y ahora tiene 2 años, tú le puedes poner esa vacuna y esa cuenta para su serie de 2 dosis. Y la vacuna de los 4 y los 6 años no necesariamente se la tienes que administrar porque ya han pasado más de 4 semanas entre una y la otra. ¿Okay? Eso es un ejemplo. Los pacientes que no se han vacunado en esas edades recomendadas y llegan para ser vacunados, igual se recomienda que reciban 2 dosis con 4 semanas de separación. Situaciones especiales. Infantes que van a viajar a viajes internacionales que tienen de 6 a 11 meses, se ponen una dosis antes de irse, pero esa dosis no cuenta para su para su rutina de 2 vacunas de MMR. Así que en total ese infante, aunque reciba una vacuna entre los 6 a los 11 meses, se va a tener que poner 2 vacunas más, una a partir que haya cumplido los 12 meses de vida y después la otra tan temprano como 4 semanas después o rutinariamente a los 4 años. A menos que se vaya a quedar, ¿verdad?, en el sitio donde esté, que endémicamente haya más prevalencia de sarampión, pues que se ponga la vacuna a los 12 meses y después se ponga una 4 semanas después. Aquellos pacientes que ya tienen más de 12 meses y van a viajar a un viaje internacional, pues se le pone la vacuna de los 12 meses y una segunda vacuna 4 semanas después de la primera. Entonces, la vacuna de la hepatitis perdón. Esta vacuna está recomendada a partir de los 12 meses de vida. Una vez tu niño cumple un año, ¿verdad?, se puede poner esta vacuna. Se considera que se deben de poner 2 dosis con 6 meses de diferencia. La recomendación es que la primera vacuna se le ponga entre los 12 a los 23 meses y antes que cumpla los 24 meses, ¿verdad?, antes de que cumpla los 2 años. Y que se le ponga la segunda dosis 6 meses después de la primera. No puede ser antes. Puede ser en cualquier momento, 6, 7, 8 meses después de la primera, pero no puede ser antes de los 6 meses. Aquellas personas que no se han vacunado para la edad de los 18 años, se recomienda que utilicen 2 dosis con 6 meses de separación. Aquellos que ya tuvieron una dosis deberían de recibir la segunda dosis en el momento que se den cuenta, ¿verdad?, que ya han pasado más de los 6 meses y que todavía no se hubieran vacunado. Y aquellos que tienen mayores de 18 años pudiesen utilizar la vacuna de Twinrix que tiene hepatitis A con hepatitis B. Y más adelante vamos a discutir cuáles las recomendaciones en los adultos. Si van a viajar, viajes internacionales, infantes de 6 a 11 meses se pueden poner una dosis antes y se revacunan con 2 dosis separadas con 6 meses de diferencia después de que cumplan los 12 meses de vida. Los que van a viajar y tienen más de 12 meses deben de ponerse la vacuna tan pronto sepan que van a viajar. No deben de esperar, hasta los 16 meses, porque la pediatra en ese momento no la pone a los 12 meses, la pone un poquito más tarde, pero si ellos ya saben que van a viajar, pues se la ponen desde antes, a partir de los 12 meses de vida. Ahí están las vacunas discutidas entre el nacimiento hasta los 6 años, bajo las recomendaciones. Ya a partir de los 6 años, usualmente por rutina, las próximas le tocan a partir de los 11 años. La influenza anual está recomendada, pero las próximas vacunas serían a partir de los 11, el tétano, HPV y meningococo, el serogrupo A, C, Y y W. Entonces, fuera después de los 11 años, necesitan otra de meningococo a los 16 años y una segunda dosis de HPV 6 meses después de la primera. Las otras recomendaciones que están aquí, ¿verdad?, las amarillas son si todavía no están previamente vacunados,
ponerlos al día. Si tienen alguna condición que estén en riesgo, se le ponen las que están en el área violeta oscura. Y las vacunas que están en azulito son vacunas que se pueden administrar en edades diferentes a aquellos que el médico considere que deberían de ponérselas y que se pueden hablar. Y si entienden los papás y el médico que deberían de ponérselas, pues se pueden administrar entre estas edades. Entonces, sigamos. La vacuna de tétano, difteria y pertusis, a diferencia de la DTaP, recomendada a los 2, 4, 6 meses, 15 a 18 y a los 4 años, esa era la DTaP, esta es la TDAP. ¿Cuál es la diferencia? Que esta contiene menos toxina de difteria que la otra. Por eso la otra es D mayúscula y esta es D minúscula, tiene menos toxina de difteria. Se recomienda rutinariamente a partir de los 11 años, pero si el paciente viene para catch-up, ¿verdad? Porque no ha tenido las vacunas adecuadas, a los 9 años y necesita una dosis, no se va a usar DTaP, se va a usar TDaP. Las mujeres embarazadas en su tercer trimestre de embarazo, entre las 27 y 36 semanas, se les recomienda una dosis de TDaP, no importa que hayan recibido una dosis 1, 2, 3 años antes, porque el propósito de esto es que aumente los anticuerpos contra pertusis de la mamá para que le pasen esos anticuerpos al bebé y el bebé tenga algo de anticuerpos contra pertusis, ya que él no se puede vacunar hasta los 2 meses de vida. Así que la recomendación es a las mujeres embarazadas en su tercer trimestre, hasta las 36 semanas, porque se tardan 2 semanas en hacer anticuerpos. Si se las ponen a las 38 y el bebé nace a las 38 y 5 días, pues ya ese efecto pues no lo vamos a tener. La mamá va a estar protegida, pero no tuvimos esa protección que ella le hubiese podido pasar al bebé. Entonces, cuando vamos a utilizarla para catch-up schedules, los adolescentes entre los 3 y los 18 que no se han puesto una dosis de TDaP necesitan esa dosis. Y después de eso se le pone un booster cada 10 años. Las personas entre los 7 y los 18 años que no están completamente vacunados contra DTaP utilizan una dosis de TDaP. Ahora, esas personas que utilizan la dosis de TDaP para completar su vacunación, si tienen de 7 a 9 años, deben de usar la TDaP y deben de volver a vacunarse entre los 11 y los 12 años con TDaP. Si tienen más de 10 años, cuando le estás poniendo la TDaP, esa cuenta para su dosis de los 11 a los 12 años y no se la tienen que poner hasta 10 años después. Si se usó sin querer la DTaP entre los 7 y los 9 años, esa puede contar como parte de su dosis de catch-up. Y después entre los 11 y los 12 años se pone la TDaP. Si se usó sin querer para administrársela a un nene que tenía 11 años, la DTaP se cuenta como su dosis de TDaP. Y no hay que volverlo a vacunar con TDaP porque se usó DTaP. Yo sé que es un poquito confuso. Si un paciente tiene una herida sucia y uno lo está tratando de proteger contra tétano o tiene una cortadura y no tiene sus vacunas al día, aquí es donde entramos, qué le doy, qué no le doy. Ok, si ya tiene 3 dosis de DTaP, ¿verdad? Si tiene 3 dosis de su serie primaria y han pasado menos de 5 años desde la última, no necesita ponerse nada. Si han pasado más de 5 años, aunque tenga las 3 dosis, se le va a poner un booster dose. Si el paciente no se sabe cuántas tiene
o tiene menos de 3, se le pone un booster dose. Si es una herida sucia y grande y no se sabe o tiene menos de 3 dosis, se le pone el TDAP, pero también se le pone la inmunoglobulina. Ese es el único momento, ¿verdad?, donde se le pone la inmunoglobulina, excepto pacientes que están severamente inmunodeficientes o tienen infección por HIV, se le va a poner la inmunoglobulina en las heridas contaminadas. No importa si tiene o no tiene 3 dosis de TDAP. Los pacientes que han tenido un historial de reacción Artus, y eso es una reacción localizada que puede causar hasta ulceración en el área de la vacuna, esos pacientes, la dosis de tétano de cada 10 años no debe ser más frecuente de eso. Así que si ese paciente que hace 8 años tuvo un Artus reaction a la vacuna de tétano y viene con una herida sucia, no se le va a poner como quiera, aunque hayan pasado más de 5 años, no se le va a poner el TDAP, porque ese paciente no se le puede poner más frecuente de cada 10 años, porque puede tener una reacción contra ella. La vacuna del papiloma humano. Esta está recomendada a partir de los 9 años, o la edad mínima para ponerla es a partir de los 9 años. Recomendada usualmente a partir de los 11 años. Dependiendo, ¿verdad? Si es una persona que está a mayor riesgo, los papás te dijeron, mira, tiene un noviecito y a los 10 años y pasó, ¿verdad? Entienden que este niño está promiscuo, lo que sea, whatever, pues, ese paciente pues, se debe de considerar ponérsela antes. Pero usualmente a partir de los 11 años que comenzamos. Entonces, ahora mismo la vacuna que está en el mercado tiene 9 serogrupos. Anteriormente eran 4 serogrupos, 2 contra verrugas genitales, 2 contra cáncer cervical. Ahora es 2 contra verrugas genitales y 5 contra cáncer. Cáncer cervical, cáncer vaginal, cáncer de pene, cáncer anal y cáncer orofaringeal. Si tú completaste tus dosis con la vacuna de 4 serotipos, no está recomendado ponerte ahora la de 9 serotipos, ¿verdad? No hay una recomendación válida para eso en estos momentos. Antes eran 3 dosis, ahora depende de a qué edad te pusiste la primera vacuna. Si la primera vacuna te la pusiste antes de tu cumpleaños número 15, solamente te toca 2 dosis, con 6 meses de separación. Si tu primera vacuna fue el día que cumpliste 15 años o más, te tocan 3 dosis. Te la pones, la segunda te la pones 1 o 2 meses después y la otra te la pones 6 meses después de la primera y 4 meses después de la segunda. Aquellos pacientes que tienen historial de abuso sexual o asalto y no tienen la edad todavía de los 11 años, se les puede comenzar anteriormente. Si está embarazada, no se le debe poner la vacuna de HPV, pero sí, la persona no sabía que estaba embarazada y se le puso la vacuna de HPV, no se necesita ninguna intervención, pero sus próximas dosis deberían de ser después de que termine el embarazo. La otra vacuna recomendada a partir de los 11 años es protección contra meningococo, el serogrupo ACYW o WY. Hay unas indicaciones especiales para ponerlas a temprana edad, pero rutinariamente entre los 11 y los 12 años con una segunda dosis a los 16 años. Aquellos pacientes que la primera dosis no la reciben entre los 11 y los 12 años, la reciben a los 14 años o a los 15 años, no hay problema, como quiera, necesitan su dosis entre los 16 y 18 años y tienen que haber pasado mínimo 8 semanas entre una dosis y la otra. Así que si te la pusiste a los 15 años y 10 meses, pues ahora tu próxima vacunación puede ser a partir de los 16 años
porque ya han pasado 8 semanas entre esa dosis y la próxima que te toca. Situaciones específicas, estos son organismos encapsulados, así que aquellos que tienen asplenia anatómica o funcional, ¿verdad? Van a estar a mayor riesgo de enfermedad por ella. Pacientes con infección de HIV, inmunodeficiencia de complementos, tomando medicamentos de inhibidores de complementos. Esos pacientes puede sí ser que necesiten vacunas cuando son más pequeñitos. Ya ven que la Menveo es una vacuna que se puede empezar tan temprano como los 2 meses de vida. Y dependiendo de a qué edad se comiencen, ¿verdad? Cuáles son las dosis que van a necesitar. Menveo y Menactra son las dos que protegen contra estos 4 serogrupos. Y son 2 vacunas diferentes. Y como pueden ver, la Menactra, como les había dicho anteriormente, es a partir de los 2 años de vida, ¿verdad? A partir de los 24 meses. Excepto en los que tienen deficiencias de complemento o que están en inhibidores de complemento, pues que entonces esa se puede utilizar antes. Aquellos pacientes que van a áreas que son endémicas de enfermedad por neumococo, pues entonces se le pueden poner antes de viajar, ¿verdad? Aunque estén antes de los 11 años, porque lo está protegiendo contra enfermedades que se pudiesen exponer. Ok, niños adolescentes, ¿verdad? En su primer año de universidad, que viven allí, en los dorms, perdón. Si no están previamente vacunados, se les requiere una dosis de Menveo o una dosis de Menactra. Entonces, hay otra vacuna que protege contra el serogrupo B, que no está incluido en la Menveo o en la Menactra. Y esta es una vacuna que es de las que son en decisión entre los papás y los adolescentes y el doctor. Especialmente si van a estar yendo a la universidad y se van a estar quedando a dormir en los dorms por el hacinamiento que puede haber, se recomienda que tengan la vacuna de Bexsero o Trumemba. Cualquiera de las dos, pero no son intercambiables. Si recibiste una vacuna de Bexsero, la segunda dosis tiene que ser con Bexsero. Si recibiste una de Trumemba, la segunda dosis tiene que ser con Trumemba. No son intercambiables. No puede ser una de Bexsero y una de Trumemba porque la manera que hacen inmunidad es diferente y por lo tanto no son intercambiables. Lo bueno de la Bexsero es que entre una dosis y la otra son 1 mes de diferencia. Se pierden menos. Entre Trumemba, la primera y la segunda dosis pasan 6 meses. Así que aquel paciente que de momento no vino a los 6 meses porque se lo olvidó, porque pasó mucho tiempo, a lo mejor ese lo perdiste y no lo vacunaste a tiempo. Los pacientes que tienen asplenia funcional o anatómica, esos también están a mayor riesgo de enfermedad por el serogrupo B, por lo tanto, esos también tienen unas indicaciones específicas. Ya concluimos las vacunaciones recomendadas desde nacimiento hasta los 18 años. Ahora vamos con la recomendada a partir de los 19 años. Van a ver que estas recomendaciones tienen que ver mucho con la edad del paciente, pero más que eso, cuáles son las situaciones que comprometen a ese paciente, si tienen alguna indicación médica o si tienen alguna situación en particular donde están recomendadas y no se le pusieron en la adolescencia o la infancia, si las necesitan ahora que ya tienen más de 19 años. Lo que está en amarillo está recomendado para esa edad. Lo que está en violeta, fosforescente, ¿verdad? Es lo que está recomendado porque tienen factores de riesgo adicionales. Lo que está en azul es basado en decisión clínica, tomado en consideración
los objetivos del paciente y los objetivos del doctor. Y lo que está en violeta clarito no tiene ninguna recomendación específica para esa edad. La influenza anual. Anualmente, a partir de los 6 meses de vida, anualmente. Ya tienen más de 65 años, sigue siendo recomendada anualmente. La vacuna del virus vivos atenuados, a partir de los 2 años y que no tenga ninguna de las indicaciones, ¿verdad? Que habíamos dicho que no se pueden vacunar contra ella hasta los 50 años de vida. A partir de los 50 no se recomienda el virus vivo atenuado, se recomienda la inyectada. A partir de los 19 años, cada 10 años, la vacuna de tétano. La vacuna de tétano se puede usar TDAP, se puede usar TD para hacer los boosters. La vacuna de measles, mumps y rubela, la de sarampión alemán y papera. Se recomienda a aquellos que no han sido vacunados en su niñez, todos aquellos entre los 19 y 53 años. Eso recomiendan que tengan 1 o 2 dosis. Y eso la vamos a discutir ya mismo. Porque esa en particular es la que se está estudiando ahora mismo, si tiene o no tiene algún efecto protector contra el COVID-19. Y es una vacuna que lleva en el mercado muchísimo tiempo. Y está recomendada tanto en los niños como en los adultos. Así que ya hay muchos estudios sobre ella y efectos secundarios que pudiesen tener y demás. Y su seguridad, ¿verdad? Más que nada. La vacuna de influenza, 6 meses o más, 1 dosis de influenza anual. Aquellos que tienen reacción alérgica al huevo de piel solamente se pueden vacunar. Y los que tienen reacción severa también se pueden vacunar, pero bajo la supervisión de un médico que pueda reconocerla. ¿Verdad? Y lo que ya habíamos dicho de quienes no deben de recibir la vacuna de influenza de virus vivo atenuado. Y aquellos que tienen historial de Guillain-Barré 6 semanas después de haberse puesto, ¿verdad? En esas 6 semanas después de haberse puesto la vacuna, tienen precaución si se le pone nuevamente o no. Eso se va a discutir con el médico de cabecera o el médico que lo esté atendiendo. Mira, yo me puse la vacuna hace 2 años y a las 4 semanas me dio Guillain-Barré. Y ahora, el médico piensa que no importa, el riesgo de que le dé influenza es mucho mayor que el riesgo de que se le vuelva a repetir un Guillain-Barré con una vacuna de influenza, pues a lo mejor ese paciente sí debería de vacunarse. Ahora, una paciente totalmente saludable, que la recibió el año pasado y le dio Guillain-Barré a las 3 semanas de habérsela puesto, no tiene ningún factor que pueda empeorar, pues a lo mejor esa paciente es una paciente joven, esa paciente le consideraríamos no darle la vacuna de influenza en las próximas veces. Así que esa decisión basada, ¿verdad?, en recomendaciones médicas. La vacuna de tétano se va a poner cada 10 años a partir de la dosis de los 11 años. Si se le puso a los 15, pues a partir de los 15, a los 25, a los 35, etcétera, etcétera. Esto es lo que ya discutimos de la parte de manejo de heridas. Entonces, la vacuna de sarampión. Ok. ¿Qué pasa? Aquellos que nacieron antes del 1957, se entiende que se expusieron a sarampión y que tuvieron sarampión y paperas y rubela, ¿verdad? Pero eso no aplica para los profesionales de la salud. Evidencia de inmunidad significa aquellos que nacieron antes del 1957, que tienen documentación de que se le dio la vacuna de MMR o que tienen evidencia de laboratorio de inmunidad. Si hay un documento de un médico que dice que le dio sarampión
pero no hay evidencia de inmunidad, eso no cuenta como evidencia de inmunidad. Sí para varicela, pero no para MMR. Entonces, si el personal de la salud nació antes del 1957, ahora para el 2020, usted tiene 53 años o más y no tiene evidencia de inmunidad contra sarampión, sarampión alemán o papera, se les recomienda que tenga 2 dosis de MMR, por lo menos 4 semanas de separación, para protegerlo contra sarampión y papera. Y una sola dosis si es para protegerlo contra rubela. Las pacientes que están embarazadas no se puede poner MMR durante el embarazo, pero como se hace un cernimiento para rubela durante el embarazo, si sale negativa para rubela, se le debe administrar una dosis una vez termine el embarazo. Las mujeres no embarazadas que están en edad reproductiva, que no tienen evidencia de inmunidad de rubela, una dosis. Las personas que tienen HIV pero tienen un CD4 más de 200 por más de 6 meses que no tienen evidencia, se le puede administrar 2 dosis de MMR. Aquellos que tienen menos de 200 de CD4 no se le puede administrar. Pacientes que tienen inmunidad comprometida severa no se le puede administrar MMR. Estudiantes de edad escolar postsecundaria, personas que van a viajar internacionalmente, aquellos que tienen contacto con personas inmunocomprometidas, que no tienen evidencia de inmunidad, se les recomienda que se pongan 2 dosis de MMR, 4 semanas con 4 semanas de separación para protegerlo, o una dosis si ya una dosis se la ha puesto anteriormente. Entonces, ahora mismo, ¿qué pasa con esta vacuna y el COVID? ¿Okay? Se piensa que la vacuna de MMR aumenta la respuesta inmune del cuerpo a otras infecciones en general. Cuando uno se contagia con sarampión, a veces te tumba el sistema. Te tumba el sistema de tal manera que las infecciones que ya te habían dado previamente, tu cuerpo no las reconoce como que ya tienen anticuerpos. Y es como volver a exponerte a todas ellas nuevamente. Y sin embargo, pasa lo contrario con los que están vacunados. O sea, se ha visto que aquellos que están vacunados tienen mejor protección contra otras infecciones. Entonces, además de eso, se piensa que los anticuerpos que se hacen contra la vacuna de MMR pueden también combatir el SARS-CoV-2, ¿verdad? Que está causando el COVID-19. Entonces, ¿qué se está haciendo? Se le está poniendo a médicos o a personal de la salud en diferentes países que incluyen Canadá, Ghana, Islandia, Sudáfrica, Uganda, el United Kingdom, Estados Unidos, Zambia y Zimbabue. ¿Okay? Esos países están participando de esto. Se espera reclutar al menos 30,000 profesionales de la salud, y esos profesionales de la salud o van a recibir un booster porque se pusieron alguna vacuna en la adolescencia o en la infancia, o van a estar recibiendo su primera dosis de MMR porque a lo mejor nunca se han puesto alguna porque rutinariamente no se vacuna en el sitio donde están por la edad que tienen o demás. La mitad va a recibir MMR, la mitad va a recibir placebo, y se espera seguir a estas personas por 5 meses después de haber terminado, ¿verdad?, de la administración del MMR, y después seguirlos por lo menos por un año adicional. Y esperamos que estos resultados sean positivos, ¿verdad? Y que realmente la vacuna de MMR ojalá ofrezca algo de inmunidad contra el SARS-CoV-2, porque entonces tendríamos algo que ya es conocido, está estudiado, está disponible en el mercado y es mucho más fácil accesarla
que otras vacunas que están ahora mismo bajo investigación. Aunque tenemos 2 vacunas que parecen estar prometedoras en fase 3, con más de 90 y 95% de eficacia en prevenirlo. La pregunta es cómo se pueden manejar, porque hay una que aparentemente hay que guardarla en un freezer que está súper frío, que no está accesible a todos los lados. Y pues igual en el tiempo en lo que terminan de salir los estudios, si tenemos una que ya conocemos, pues mejor todavía. Ok. Entre los 19 a 65 años, ¿verdad? Más de 65 años. La vacuna de varicela se recomienda para aquellas personas 2 dosis que nacieron a partir del 1980. Y entonces, los que están a riesgo de culebrilla, a partir de los 50 años o a partir de los 65, depende de qué vacuna use contra la culebrilla. Las vacunas de HPV están recomendadas desde los 11 hasta los 26 años de edad y ahora se hizo una aprobación nueva desde los 27 hasta los 45. Y ven aquí, esa parte está en azul. Eso es decisión de la persona en conjunto con el médico que la esté atendiendo, si esa persona entiende que está a mayor riesgo porque todavía no está en una relación monógama casada o, ¿verdad?, tienen más de una pareja o, ¿verdad?, están a mayor riesgo de exposición al virus de HPV por X o Y razón, por el trabajo, lo que sea. Entonces esa paciente pues se pudiese, ya tiene indicación, ¿verdad?, de que se le pudiese poner entre los 27 y los 45 años. No todos los planes médicos lo cubren, ¿ok? Y no todas los planes médicos que lo cubren, no todas las cubiertas lo cubren. Así que eso depende de la cubierta de la persona para saber si eso estuviese cubierto o no por el plan. Y las vacunas de neumococo 3 y las vacunas de neumococo 23 también tienen unas indicaciones especiales. Rutinariamente, la vacuna de varicela, menos de 40 años, que no tienen evidencia de inmunidad de varicela. Y eso quiere decir que nació en Estados Unidos a partir antes del 1980, excepto esa regla no aplica para las embarazadas y para los profesionales de la salud. Que tengan documentación de 2 dosis de varicela, que tengan certificación médica que les dio varicela o que tuvieron culebrilla, o que tengan evidencia de laboratorio de varicela. Situaciones especiales no se puede poner durante el embarazo. Si esa persona está en childbearing age, ¿verdad?, que pudiese quedar embarazada, después del embarazo se debe de poner una dosis si ya se puso una, 2 dosis si nunca se ha puesto ninguna. Aunque haya nacido antes de 1980, eso significa las personas mayores de 40 que están en edad reproductiva, 42 años, que están en edad reproductiva, ¿verdad?, que pudiese quedar embarazada, deberías de ponerte las dosis de varicela. Para los profesionales de la salud, aunque tengan más de 40 años, si previamente recibieron una dosis, necesitan una dosis más. Si recibieron 2 dosis, si no han recibido ninguna, necesitan 2 dosis. No importa que hayas nacido antes de 1980. Los pacientes con HIV que tienen más de 200 de CD4, que no tienen evidencia de inmunidad, se ponen 2 dosis. Se pueden considerar ponerse las 2 dosis con 3 meses de separación. Pero si tienen menos de 200 de CD4, está contraindicado. Entonces, los pacientes que tienen más de 50 años que se quieren vacunar contra la culebrilla, pueden usar la vacuna de Shingrix. Esa salió en el 2017. Está preferida sobre la Zostavax, que es un Zoster Life Vaccine. La otra es una recombinante. Hacen mejor inmunidad. Son 2 dosis de vacuna con 6 meses de separación. 2 dosis con 2 a 6 meses de separación. Lo menos que deben de tener de separación son 4 semanas. ¿Okay? Aquellos pacientes que recibieron ya Zostavax, se recomienda que se pongan la Shingrix adicional.
Entonces, voy a hablar de la Chicris porque es nueva y a lo mejor a algunos les interesa saber un poquito más de ella. Mayores de 50 años, no importa que hayan tenido o no culebrilla ya, no importa que ya te hayas puesto la dosis de Zostavax, aquellos que tienen condiciones médicas crónicas, disculpen, eh, a menos que sea contraindicado, ¿verdad? Se pueden poner la vacuna de Shingrix. Se pueden poner la vacuna de Shingrix cuando vayan a la oficina del médico para ir a ponerse otra vacuna rutinariamente recomendada después de esta edad. Eso no es problema. No se ha estudiado el uso de la Fluad, que es una vacuna contra influenza, con el uso concomitante de la Shingrix. Pero no se le debe de administrar a aquellos que han tenido una reacción alérgica a algún componente de la vacuna. No se tiene que buscar si el paciente tiene o no tiene anticuerpos. Sin embargo, si usted sabe por evidencia de laboratorios que el paciente no tiene anticuerpos contra varicela, esta vacuna no es para ese paciente, porque no confiere inmunidad contra varicela. ¿Okay? Así que, a pesar de que tú no le tienes que preguntar si tiene o no tiene inmunidad, si por X o Y razón el paciente se hizo un laboratorio y vio que no tenía inmunidad contra varicela, a ese paciente no se le debe de poner. No se le debe poner cuando están teniendo un episodio agudo de culebrilla tampoco. Se debe de esperar después de que haya pasado ese tiempo. Entonces, ya estamos acabando. La vacuna del papiloma humano. Como les dije, ¿verdad? Se puede poner a partir de los 11 años, recomendado hasta los 26 años. Y después de esa edad, entre los 27 y los 45, ahora tienen una ventana nueva. 3 dosis, si se pusieron a partir de los 15 años la primera dosis. 2 dosis si se pusieron entre los 9 y las 14 la primera dosis. O 3 dosis si la segunda dosis entre los 9 y los 14 fue antes de los 6 meses. Entonces, la vacuna de neumococo. Anteriormente, a partir de los 65 años, era recomendación ponerse neumococo 13. Ahora, la recomendación es ponerse neumococo 23. Sin embargo, hay algunas poblaciones que puede ser que se pongan neumococo 13 y neumococo 23. A partir de los 65 años, si se van a poner una dosis de neumococo 13, eso es basado en decisión del médico, ¿verdad? Si él entiende que hay una recomendación para ese paciente en particular. Si no, se le pone la neumococo 23. ¿Cuáles pacientes deberían de considerar ponerse la 13 y la 23? Ok, pacientes mayores de 65 años que están residiendo en un nursing home o una facilidad a largo plazo, pacientes donde hay poca prevalencia del uso de neumococo 13 en la edad pediátrica, pacientes que van a estar viajando a sitios donde no tienden a ponerse la neumococo 13 a la edad pediátrica, aquellos que tienen diabetes, alcoholismo, que fuman, que tienen enfermedad de hígado, de pulmón o crónica de corazón, pueden estar a mayor riesgo de enfermedad invasiva por los serogrupos que están cubiertos con la neumococo 13. A esos pacientes se les debe poner la neumococo 13 y un año después, entonces ponerle la neumococo 23. Volvemos, situaciones especiales. Hay pacientes con condiciones crónicas que pueden estar a mayor riesgo de enfermedad por infección de neumococo, de los organismos cubiertos en la neumococo 13 o organismos cubiertos en la neumococo 23.
esos pacientes entre las edades de 19 a 64 años se toma en consideración, ¿verdad? Si están inmunocomprometidos, si tienen deficiencias de complementos, si tienen leucemia, si tienen síndromes nefróticos, si tienen condiciones crónicas médicas, para saber si se van a poner la neumococo 13 o la neumococo 23 si no se han vacunado previamente y tienen alguna condición preexistente. Así que, ¿verdad? Ojo al pillo, esas condiciones que son inmunocomprometedoras, hay que considerar si cualifican para ponerse o no una de estas vacunas. Los que tienen implantes cocleares o los que tienen CSF leak por algún trauma o demás, pues alguna cirugía, también son considerados en ellos. Entonces, la vacuna de hepatitis A. Rutinariamente no se recomienda la vacuna de hepatitis A. Sin embargo, aquellas personas que quieren estar protegidas contra hepatitis A, se utiliza 2 dosis o 3 dosis dependiendo de la vacuna que se vayan a poner, ¿verdad? Si es la Twinrix que está combinada con la hepatitis B, pues son 3 dosis. Si es la Hafrix o la Bacta, son 2 dosis nada más. Situaciones especiales, aquellos que están a riesgo de hepatitis A, que tienen chronic liver disease, que tienen infección por HIV, aquellos que tienen hombres que tienen sexo con otros hombres, aquellos que usan drogas inyectadas o no inyectadas, que no tienen casa, ¿verdad? Están homeless, que bregan con el virus de hepatitis A en su trabajo, que viven en áreas endémicas donde hay hepatitis A o van a viajar a países que tienen áreas endémicas, que van a traer un niño adoptado de un país donde hay hepatitis A endémica. Esas personas en la casa se deberían de vacunar. O, ¿verdad? Las personas que van a estar cuidando de ese niño se deberían de vacunar. Y el niño que es adoptado también se debería de vacunar una vez llegue. Idealmente antes de traerlo, ¿verdad? Pero si no se vacunó antes de traerlo, una vez llegue, poder vacunarlo. Entonces pasa lo mismo con la hepatitis B. No está recomendada rutinariamente, pero aquellos que necesitan protección o quieren protección contra ella, se pueden poner, dependiendo de la que usen, que esté en el mercado, son 2 o son 3 dosis. Y algunas situaciones especiales, ¿verdad? Donde pueden tener mayor riesgo de infección por hepatitis B, que están recomendados. Dependiendo, ¿verdad? Infecciones por HIV, si tienen problemas de hígado crónicos, si están expuestos a alguien que es antígeno de superficie seropositiva y tienen riesgo a exponerse a la mucosa o a la sangre de esos pacientes, o si están encarcerados o están viajando a regiones endémicas de hepatitis B, pues esos pacientes deberían de ponérsela. Entonces, meningococo ACYW. Esto básicamente es para pacientes que tienen condiciones que pudiesen afectar su salud y pudiesen sufrir de enfermedades invasivas contra alguno de estos organismos. ¿Okay? O si vas a viajar para sitios endémicos de enfermedad meningocócica. Y los pacientes que van a college que no se han vacunado a partir de los 16 años deberían de recibir Menactrao Menveo. Y pasa lo mismo, ¿verdad? Con la meningo B, que los pacientes que van entre los 16 a 23 años, ¿verdad? Antes de cumplir los 24, van a estar en la universidad y especialmente los que se van a quedar allí, deberían de recibir adicional la meningococo B. Los pacientes asplénicos también deberían de tener una dosis de meningococo B, dependiendo, ¿verdad? de cuál sea la dosis la vacuna que utilizan, va a ser la dosis que necesitan. Haemophilus influenza, igual volvemos, situaciones especiales.
pacientes asplénicos, pacientes que van a recibir trasplantes, hematopoyéticos. Así que esos pacientes deberían de recibir la vacuna contra HIP, ¿verdad? Que son virus, bacterias encapsuladas, disculpen. Así que básicamente ahí hemos cubierto todas las vacunas recomendadas entre el nacimiento hasta mayores de 65 años. Así que toda la información se sacó de las páginas del CDC y aquí, ¿verdad? Están las referencias. Cualquier duda o pregunta, pues me pueden contactar. Gracias y que hayan podido sacarle un poquito provecho a esta conferencia.